En este episodio voy a contarte un reto que hice hace un par de tiempo, que era 30 días haciendo una dieta vegetariana. Lo volveré a hacer, de hecho lo voy a publicar en mi canal de YouTube principal. Sin embargo, quiero contarte cómo fue esa experiencia, por qué lo hice, cómo fue, qué fue lo que más me sorprendió y si lo recomendaría, qué cosas me gustaron, qué cosas no. Y sobre todo mi experiencia trabajando con más personas llevando ese tipo de alimentación. Vale, ¿por qué lo hice? Lo hice por una sencilla razón. Si me sigues de hace tiempo, ya lo he comentado en otras ocasiones, y es que antes de recomendar algo, me gusta probarlo. Y por ejemplo, en cuanto a alimentación, he hecho ayunos intermitentes, dieta cetogénica, dieta low carb, mediterránea. He hecho también la dieta vegetariana estricta, dieta vegana o lacto-vegetariana, etc. De esa forma, para saber, primero, qué se siente, qué ideas tener, qué es lo que más me gusta, qué es lo que no me gusta, para cuando trabaje con una persona que quiera llevar este tipo de alimentación. Entonces, me gusta hacerlas todas y así testarlas. Total, que lo hice durante 30 días. Y eso fue hace, ponle tú, como 4 años. Cuando la hice así tan estricta. Lo planteé y empecé. ¿Y cómo fue la experiencia? Vale. Para mi sorpresa, me gustó más de lo que pensaba, porque yo soy una persona que me gusta mucho los quesos, me gusta mucho la carne, me encantan, y pensé que me iba a costar más de lo que pensaba. Sin embargo, para mi sorpresa, los primeros días me fue bastante bien en realidad. Y una de las cosas que me gusta cuando haces una dieta específica, como puede ser la cetogénica, cuando la hice, o la vegetariana, es que cuando tienes la restricción en cuanto a un tipo de alimento se refiere, te obliga a pensar, porque la gran mayoría de cosas que consumes en tu día a día, ya no puedes consumirlas porque estás haciendo otro tipo de alimentación. Entonces lo primero que te preguntas siempre es, vale, ¿y qué como ahora? Cuando la mayor parte de alimentos que normalmente suelo comer, ya no los puedo comer. Entonces, me fue bastante sencillo. De hecho, soy una persona muy simple a la hora de cocinar. Y lo que pasaba, si me seguís en mis historias en ese momento, yo recuerdo que prácticamente el 80% del tiempo, sobre todo los primeros 15 días, comía lentejas, porque era lo más fácil. Y la gran ventaja es, claro, me duraba para 2 días o 3 días. Entonces, cada día hacía más cantidad. Y lo que más me gustó fue que gracias a ello conocí el bath cooking, que básicamente era que prácticamente pues cocinaba 2 o 3 veces a lo largo de la semana. Y esa parte me encantó por preparar ese tipo de platos de cuchara, como puede ser la lenteja, las judías, etc. Vale, ¿qué fue? Eso era lo que yo comía al mediodía principalmente y a veces a la cena. Recuerdo que también lo que más comía eran ensaladas, y eran las ensaladas con lechuga, pepino, pimiento, cebolla, zanahoria, pero claro, me faltaba una fuente de proteína. Entonces elegían las legumbres, ya que las legumbres es lo que más se consume en cuanto a fuentes de proteínas dentro de una dieta vegetariana o vegana. Y aquí quiero hacer una aclaración. ¿Cuál es la diferencia entre una dieta vegetariana y una dieta vegana? Y aquí hay una gran confusión incluso dentro de las personas que inician una dieta vegetariana. Y es la siguiente. Una dieta vegetariana estricta, es decir, vegetariana, cuando tú dices vegetariana y no dices nada más, es una vegetariana estricta. Y una dieta vegetariana básicamente no consume nada de tipo de origen animal. Oswald, ¿y los huevos? No, tampoco. Ni huevos, ni pescado, ni lácteos, ¿vale? Es muy similar a una dieta vegana. Entonces, ¿qué diferencia hay de una vegana a una vegetariana? Es que la vegetariana no consume nada animal, nada, ¿vale? Ni te lo pienses, nada. Y ahora te diré quiénes la consumen y por qué sí y por qué no. No consumen nada de origen animal en una dieta vegetariana. Y una dieta vegana no solamente es una dieta, sino un estilo de vida. Por un lado, no consumes alimentos de origen animal, pero tampoco usas usas animal. Por ejemplo, no usas pieles, no usas, materiales donde ha sido utilizado el maltrato animal. No consumen, por ejemplo, miel, porque la miel muchas veces está asociada a la explotación de las abejas. Y todo lo que tenga que ver con, ese abuso animal no se usa. Entonces, pieles, ya sea ropa, zapatos, bolsos, cosas que tengan que ver con, esta parte animal, no se usan. Entonces es más que nada un estilo de vida como tal, para que lo sepas diferenciar. Entonces, yo hice en este caso una dieta vegetariana, ¿vale? Vegetariana y vegana es lo mismo en cuanto a alimentación. Lo que cambia es que la vegana va un poquito más allá, y es que tampoco consume algunos alimentos que incluso son de origen vegetal, pero ha sido, una explotación, como puede ser el caso de la miel. Vale. Entonces, ¿qué pasa con la gente que consume huevos y lácteos, pero se llaman vegetarianos? Vale, realmente a nivel técnico, de forma profunda, sería una persona ovo-vegetariana. Es decir, que consume comidas vegetales, sin embargo, también está permitido comer huevos. Si consume lácteos, es lacto-vegetariano. Si consume peces, es pisci-vegetariano. Si consume huevos y lácteos, es ovo-lacto-vegetariano. Es, la nomenclatura real o lo original, como se llamaría, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Ojo, hay personas que, por ejemplo, no comen carne y dicen ser vegetarianos. No, simplemente no comes carne, ¿vale? Para que lo sepas diferenciar. Entonces, bueno, ya tienes ese contexto y así tienes más información. Dicho esto, yo en este caso no consumía nada de origen animal. Entonces, empiezo con las lentejas, también cogía lo que eran las legumbres. Entonces,
rebobino. Cuando llevas una alimentación de origen vegetal, digamos lo más complejo al principio, es obviamente vas a reemplazar. Si ya no consumo carnes, pollo, huevo, ni pescado, ni ningún tipo de lácteo, ni nada de ese tipo de cosas, la fuente de proteínas principalmente es lo que se suele, digamos, tener carencias. Entonces, ¿de dónde se obtiene la proteína de origen vegetal? Principalmente de las legumbres, principalmente cuando hablamos de no procesados, las legumbres. Sin embargo, las legumbres en general no es una fuente originariamente de proteína. Es decir, si tú comes carne, pescado, de todo, las legumbres no serían tu fuente, digamos, de proteína, a pesar de que tienen proteína. ¿Por qué? Hay gente que se confunde con eso. Normalmente un alimento, cuando tú dices si es alto en carbohidratos, proteínas o grasas, es lo que más predomina en ese alimento. Por ejemplo, los huevos. Un huevo contiene más proteína, pero también contiene grasa. Pero no es un alimento de grasa, es un alimento rico en proteínas. Entonces tú dices que los huevos son proteínas porque lo que más contiene por cada 100 gramos es proteína. Lo mismo las carnes, los pollos y demás. Lo que más contiene por cada 100 gramos es proteína. Por eso se considera proteína. Las legumbres, por cada 100 gramos, ¿qué es lo que más contiene? Carbohidratos. De hecho, por cada 4 gramos de carbohidratos tiene 1 gramo de proteína. Y esto es una desventaja, como lo veremos en la parte final, que ya vas a notar el por qué. Entonces, sí, tú consumes proteínas, en este caso de origen vegetal, y esa va a ser como tu mayor fuente. Ya que, por ejemplo, el arroz, bueno, los cereales, como el arroz, la avena y demás, contienen proteína, pero muy poquita cantidad. Entonces no se considera como la fuente de proteína, sino las legumbres, lentejas, garbanzos, judías y demás. Es donde vas a sacar principalmente tus proteínas. ¿Qué es lo que pasa? Que después yo me daba cuenta, era que prácticamente no llegaba a mis requerimientos. Entonces, ahí estuve buscando otras alternativas, como eran, por ejemplo, los batidos de proteína de origen vegetal. También estaba lo que era el tofu, el tempe o las hamburguesas vegetarianas. ¿Qué es lo que pasa? Que las hamburguesas vegetarianas, por lo regular, ya entras en lo procesado. Entonces, claro, muchas veces cuando llevas una alimentación vegetariana, por lo regular, quieres llevar una estilo de vida un poco saludable. Entonces te das cuenta de que, claro, para llegar a mis requerimientos proteicos, tengo que meter procesados en algunas ocasiones, como pueden ser las hamburguesas cuando las compras, sobre todo si ya vienen hechas. Entonces, ahí indagando y todo eso, en plan de cómo lo hacía práctico, lo que más terminé comiendo fueron legumbres. Recuerdo que, claro, si ves mi podcast anterior, yo como arepas, me encantan. Yo me comía por la mañana unas arepas con frijoles. Entonces, los frijoles yo me hacía 2 versiones. Una, los que yo hacía, y 2, unos que venían enlatados, que creo que te marca Maggi, que si no estoy mal, y venía como un chile con carne, no, chile con carne no, venía como un chile, y era vegetariano, eran frijoles, maíz y algo más. Y eso es lo que yo desayunaba. Y recuerdo que estaba súper rico. De hecho, me encanta ese desayuno. Arepa con eso. Y por la cena, pues hacía también lo que viene siendo con legumbres. Y principalmente comía legumbres todo el rato. Ahora llegamos como a la conclusión, lo que me sorprendió, lo que me gustó, lo que no me gustó. Lo que me sorprendió es que al cabo de 2 semanas me di cuenta que no extrañaba la carne. De hecho, justamente en un evento que hicieron los compañeros a la Academia de Baile, donde yo iba en ese momento, me invitaron a un evento que hacían cada año y justamente pues ahí había de todo. Y yo recuerdo que justamente me coincidía que ese día era el día 32 de cuando había empezado. Entonces ese día pues lo comí. Y recuerdo que me sentí mal, era como que decía, siento que no necesito la carne. Y era encima carne de cerdo y me sentía mal ese día. Y me dejó como esa sensación un poco de, pero podría vivir, digamos, con una alimentación vegetariana, cosa que me sorprendió porque no me sentía capaz al inicio. Pero después de haberlo probado me di cuenta de que realmente sí era bastante sostenible. Pros y contras. Pros es que cocinaba menos, de por sí lleva una alimentación mucho más saludable en general. Detalles a tener en cuenta, gran parte de la comida ultraprocesada es vegetariana, es decir, las papas de bolsa, los refrescos, las galletas, en su mayoría son hechos con alimentos de origen vegetal, solamente que de lo peor que hay, pero se considera vegetariano. Hay mucha gente que lo consume. Y por ejemplo, algo que también me sorprendió es la parte de que me mantenía más saciado de lo que pensaba, ya que claro, consumes una cantidad elevada de fibra, porque todo lo que consumes al final es vegetal y contiene fibra, entonces te mantiene bastante saciado. Así, esa parte me gustó. Ahora, eso en cuanto a ventajas y que me pareció bastante bien. Contras que le vi en cuanto a la parte vegetariana es la parte de vida social, pero no siempre. Vida social obviamente depende de dónde vayas, porque cuando tú tienes una vida social donde comes alimentos constantemente fuera, por ejemplo todos los fines de semana y demás, siempre ir buscando alimentos vegetarianos, sí que muchas veces hay, pero muchas veces honestamente no son muy buenos. Es decir, tú vas a un restaurante, ¿tienen nociones vegetarianas? Sí, pero la ensalada y ya está, y poco más. Entonces yo, por ejemplo, he convivido con vegetarianos, o he ido a eventos donde hay gente vegetariana, que son amigos, y literalmente comen como
lo peor, entre comillas, porque casi no hay opciones. Sí, hay una ensalada, te comes tomate, comes, por ejemplo, champiñones, ese tipo de cosas. Sí, está bien, pero es como que no tiene mucha gracia. No tener una alimentación vegetariana, sino ir a un lugar, a un restaurante que no esté preparado por una dieta vegetariana. Si vas a un lugar donde sí que está preparado o es exclusivo de alimentación vegetariana, es bastante bueno porque tiene normalmente muchos platos. De hecho, ahí vas a conocer un montón de opciones, cómo se preparan ciertos alimentos y que realmente tienen mucha variedad. Entonces, esa parte me encantó, que como que te abre tu cabeza para otro mundo y la forma de preparar otro tipo de alimentos. Y me encantó. Y la desventaja que veo, por ejemplo, después también de trabajar con personas que llevan una alimentación vegetariana es la siguiente. Sí o sí tienes que suplementar con vitamina B12, sí o sí, es innegociable, pero eso no lo veo como una desventaja, sino para que lo tengas en cuenta. Y una de las desventajas en cuanto a la proteína es cuando una mujer, exclusivamente mujer, quiere perder peso y pesa poco, ¿vale? Porque esto lo llega a la conclusión después de haber trabajado con varias chicas que se encuentran en esa situación. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, una chica que a lo mejor pesa 60 kilos, 65 kilos y quiere perder un poco de grasa porque tiene a lo mejor grasa abdominal, a lo mejor no es muy deportista, a lo mejor corre, a lo mejor hace natación o cosas así, pero no hace muchos deportes de fuerza, no está tan acostumbrada, que suelen ser muchas, y quieren perder peso. Por lo regular se encuentran en cuanto a que la cantidad de calorías que necesitan rondan las 1300 calorías, ¿vale? ¿Y cuál es la gran desventaja de esto? Bajo mi punto de vista profesional y después de haberlo practicado, es que para llegar a tus requerimientos proteicos, si tienes una alimentación estrictamente vegetariana, es muy limitada, muy restrictiva por lo siguiente. Es que, por ejemplo, si quieres hacer las cosas bien, tú me puedes decir, no, Oswald, pero que sí se puede. A ver, si lo optimizamos, ten en cuenta con la siguiente limitante. Y es que, por ejemplo, una chica, yo recomiendo que esté entre 80 a 120 gramos de proteína de forma, digamos, esporádica cuando entrena y cuando quiere perder peso. 80 a 120 gramos de proteína. Pero claro, tú para llegar a esa cantidad de proteínas con alimentos de origen vegetal, principalmente con legumbres, te vas a dar cuenta de que eso es como el caballo de Troya. Por cada gramo de proteína que tú incluyas, estás metiendo 4 gramos de carbohidratos que no quieres incluir, pero te vienen de añadido. Entonces, eso quiere decir que si tú consumes 100 gramos de proteína, ¿vale? Estás consumiendo directamente 400 gramos de carbohidratos, sin querer, sin pedirlo. Porque los carbohidratos, en este caso las legumbres, son así, su constitución es así. Entonces hace que, es que ya te saca el déficit, ya no tienes espacio para las grasas y ya te pasaste de carbohidratos. Entonces, ¿qué te obliga? Que para bajar esos carbohidratos tienes que bajar la proteína, por tanto no llegas a tu requerimiento de proteína. Entonces al final es una dieta limitada para ese tipo de personas. Si tú a lo mejor en vez de consumir 1300 tienes 2000 calorías de margen o 2500, vale, ahí sí que no te discuto nada porque sí que no llegas. Sin embargo, cuando son muy poquitas calorías, es muy complicado y te obligas a meter batidos o te obligas a meter más procesado, cosa que no recomiendo que tu alimentación la base sea así que para que lo tengas claro. Entonces, yo lo que recomiendo en esos casos es, si no te importa, llevar una alimentación más o lacto-vegetariana, meter huevos y lácteos, o incluso batidos de proteína vegetales, porque va a ser mucho más fácil llegar a esos requerimientos. Solamente es por este caso. De resto, me parece bastante óptimo. Sin embargo, solamente en esos casos no lo veo. De hecho, yo tengo amigas o conocidas que justamente quieren llevar ese tipo de alimentación y no entrenan a la fuerza, o a lo mejor pueden entrenar solamente 1 o 2 veces por semana. No les gusta o prefieren hacer otro tipo de cardio, otro tipo de cosas. Se mueven súper poco, necesitan muy poquitas calorías y encima quieren llevar una alimentación vegetariana. Buena suerte. Entonces, es lo que muchas veces lo complica. Entonces, en esos casos, recomiendo mejor ya una alimentación donde sí que te permitas comer alimentos de origen animal, o que optes por huevos y lácteos, ya que va a ser, digamos, más fácil meter esa cantidad de proteína de forma más limpia y llegar a sus requerimientos. Así que, bueno, esa fue mi experiencia. 100% te recomiendo que lo practiques si un día lo quieres practicar. Y, por ejemplo, si algo también que aprendí, que aquí fue donde profundicé mucho más esta parte, de que fui más consciente del poder de añadir más alimentos de origen vegetal en mi dieta y no comer todos los días carne. Entonces, por ejemplo, un día solamente comer arroz, por ejemplo, con lentejas, es algo que yo hago con más frecuencia, y no consumir a veces un día entero nada de origen animal, no porque sea malo en sí, sino simplemente para meter más variedad en mi alimentación y, digamos, contribuir un poquito menos con lo que es el consumo masivo de alimentos de origen animal. Sin embargo, sí que recomiendo que pruebes ya ese tipo de alimentación de vez en cuando para que, por un lado, vas a sacar más recetas,
vas a aumentar el consumo de fibra y vas a aprender un poco más sobre nutrición. Así que bueno, esa fue mi experiencia con la dieta vegetariana. Y ya te hice de la dieta cetogénica, también ya te hice del ayuno intermitente, y así consecutivamente cuando vaya sacando más cosas, pues te lo voy comentando por aquí en el podcast. Así que bueno, espero que te haya sido de utilidad. Esa ha sido mi experiencia y nos vemos en nuevos episodios.